El día de hoy vamos a hablar del enemigo, ¿sí? Entonces el martes dedicamos a hablar de Dios, el miércoles hablamos de nosotros y nuestras familias, y el día de hoy vamos a hablar de Satanás. El día de hoy vamos a hablar de Satanás. Hay bastantes cosas que tenemos que cubrir el día de hoy. Quiero empezar con este pasaje que aparece aquí, que es la primera de Pedro, capítulo 5, versos del 8 al 10. Le voy a pedir que ponga su mano derecha en su corazón y reciba ahí esto que es palabra de Dios. Y dice así: sean sobrios y estén despiertos, porque su enemigo el demonio ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vea, la primera de Pedro en el capítulo 5, ¿no? Habla de un tema que se repite bastante en el Nuevo Testamento, mucho más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, por supuesto. Nos habla de algo que es la vigilancia constante. En los evangelios se nos habla, Jesús les pide que estén vigilantes, Pablo también pide en sus cartas, y acá el apóstol San Pedro nos dice que estén siempre alerta, la vigilancia constante. Estén alerta, y se repite de muchas maneras. En algunos lugares dirá: estén despiertos, sean sobrios, es decir, mesurados, estén prevenidos, tengan cuidado, ¿no? Se repite en esta carta otra vez, se repite en 1 Tesalonicenses, lo encontramos en Mateo 24:42, en Lucas 21:34, en varios lugares, ¿sí? Que estemos listos, estemos preparados, estemos vigilantes. ¿Por qué nos dice Pedro eso? Y dice que porque su adversario o su oponente, el que está en contra de nosotros, ¿sí? En el griego original, esta palabra que aparece en 1 Pedro es antidikos. Antidikos es en griego, ¿sí? Y se refiere como tiene una connotación como legal, ¿sabe? Como de la corte, como de las leyes. Es como que el que te acusa de alguna manera, ¿sí? Este antídocos también se le traduce como diabolos, y diabolos o el diablo que le decimos, ¿no? Viene de la palabra hebrea satán, ¿sí? De ahí viene que decimos Satanás, viene de la palabra hebrea satán, que quiere decir el acusador, ¿sí? Otra vez en Job se nos habla del acusador, bastante, y dice que este acusador, Satán, es el líder de los ángeles caídos, él es el líder. Entonces hablamos, ¿no? Y mayoría de los exorcistas mencionan que ¿cuántos demonios hay? Pues hay muchísimos, porque una tercera parte de ellos, ¿no? Una tercera parte, y estamos hablando de muchísimos, de verdad. No lo sé, miles, millones, no lo sé, muchísimos, no sé, pero muchos. No, sería loco pretender yo decir una cifra, pero es muchos más de los que imaginamos. Él, Satán, es el líder de todos ellos, Y dice Pedro, en la primera Pedro dice que anda como león rugiente. Y quiero que es importante, yo hago esto bastante, no es nada más leer el texto por leer el texto, y mira, es que aquí dice, porque es importante que entendamos. Otra vez, este es Pedro escribiéndole probablemente a una comunidad que está siendo perseguida, probablemente es en tiempos de Nerón, que fue muy loco como emperador, y fue muy loco persiguiendo a los cristianos o a los del camino. A los cristianos ya se les llamaba desde el año más o menos 48 en Antioquía. Entonces, esta imagen que utiliza como león rugiente era una imagen que tenía muy fresca los cristianos de la primera mitad del siglo primero. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos los habían matado, los habían martirizado, ¿sí? Echándolos a los leones. Entonces aquí utiliza una figura, ¿sí? Entendiendo que el emperador, mucha gente, muchos cristianos, ¿sí? Permanecían fieles
aun cuando los echaban a que el león los devorara. Entonces dice que el demonio, es la imagen que utiliza el demonio, ¿sí? Como león rugiente. Tenía muy clara la idea en su cabeza, ¿sí? Es un lenguaje de persecución y de muerte lo que está utilizando aquí Pedro, ¿sí? Como los cristianos, y lo dice como los cristianos que están siendo perseguidos, ¿sí? Es el demonio el que ha puesto en el corazón de los paganos destruirlo. Está diciendo, por ahí va el mensaje de Pedro, matar a los que siguen a Cristo, matar a los que siguen a Cristo de alguna manera. Mire, este seminario de sanación intergeneracional, este seminario de sanación familiar intergeneracional, de orar por nosotros y por nuestros ancestros, no solo le va a ayudar a usted, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy en la clase, no solo le va a ayudar a usted a sacar al enemigo que se metió porque alguien le dio permiso, puede ser que incluso haya sido yo. La clase del día de hoy y lo que estamos aprendiendo nos va a preparar para cuidar el no tener las puertas abiertas. Y vamos a hablar de estas puertas de las que presenta el padre Josephus Semacula, ¿sí? Estas puertas de las que él nos habla. Hay otros exorcistas, hay otros sacerdotes que hablan sobre el tema y agregan una puerta, otra. Yo las voy a mencionar, pero casi todos coinciden en las 4 que menciona el padre Josefu. Le digo, hay quien agrega otras y yo las voy a mencionar de alguna manera. Hay quien dice que son 5, hay quien dice que son 6, hay quien agrupa una con otra, etcétera. Yo voy a mencionar esto. Lo importante es que vamos a aprender a cerrar estas puertas o estos puntos de entrada. Aprender a cerrarlos y aprender a mantenerlos cerrados. Esto es importante. ¿Cómo? Pues con la continua oración. Empezando un proceso de conversión serio, acercándonos a Dios, ¿sí? Por nosotros y por los nuestros. La vida cristiana es así, mire, y si en otro retiro, y le voy a decir, si en otro retiro le dijeron, es que si tú vienes a este retiro se va a solucionar todo y nomás tienes que venir y ya se va a solucionar todo. No. Si le dijeron eso, no funciona así la vida cristiana. ¿Sí? Usted en este seminario va a aprender muchas cosas, pero usted va a tener que continuar su batalla. Usted va a tener que seguir viviendo su vida cristiana. Tenemos que seguir buscando a Dios. Entre más hagamos esto, más bendición vamos a estar viendo en nuestras familias. El retiro, el seminario, lo que estamos haciendo en esta semana, nos habilita para comenzar, para aprender, para abrir nuestra mente, ¿sí? A empezar a hacer estas cosas en favor de nuestra familia y empezar a ver victorias, a lo mejor pequeñas, pero victorias. Y entre más perseveremos, empezando por nosotros, hermanos, empezando por nosotros, más victoria vamos a ir viendo, Entonces, el demonio, hermanos, entra por engaños. El demonio entra por engaños. Esta es una verdad, esta es una certeza, ¿sí? Nos engaña. Nos hace guerra a través de nuestra mente, utiliza nuestra mente bastante, ¿sí? Por ahí empieza engañándonos. Es ahí en nuestra mente donde está el campo de batalla contra nuestro enemigo. Aquí es donde empezamos a conciliar las cosas de alguna manera. Utiliza cosas como el miedo, ¿sí? La duda, la ansiedad, ¿sí? Todas estas cosas son cosas que utiliza el demonio para ir acercándose a nuestras vidas y haciéndonos daño. Dios obra en la tranquilidad, no en estas cosas. Lucifer y sus ángeles, ahorita estoy hablando solamente del demonio y que entendamos algunas cosas muy, muy importantes sobre el demonio y sobre lo que entendemos como iglesia del demonio. Entonces, Lucifer y sus ángeles son una realidad. El demonio existe, esto no es un cuento de hadas, no es una historia de la Edad Media. Lucifer y sus ángeles son una realidad en el mundo espiritual y aunque están vencidos, esto es una verdad, están vencidos porque Jesús ya los venció en la cruz y condenados al infierno, están condenados al infierno, no obstante, siguen haciendo daño a todo aquel que le abra la puerta, que les dé oportunidad, que les dé la oportunidad. La Biblia enseña y nos enseña eso y yo el lunes les decía esto también, y es importante que no debemos de temerle al diablo, no, el Padre
El padre Gabriel Amor decía, de hecho, un cristiano bien centrado, un cristiano agarrado de Dios, un cristiano perseverando en su fe, el que tiene que tener miedo es el demonio, decía el padre Gabriel Amor, no nosotros, ¿sí? Entonces, pero sí tenemos que cuidarnos. Ahorita leamos aquí en Primera de Pedro, tenemos que estar vigilantes al cuidado de sus ataques, de sus estrategias, de cómo hace, ¿sí? Entonces, a la vez que nos instruye para que le reprendamos en el nombre de Jesús, este seminario nos va habilitando para saber hacer batalla espiritual, lo que yo les mencionaba en el lunes, ¿sí? Y otra vez, esto lo hacemos en el nombre de Jesús y podemos ejercer esta autoridad por nuestro bautismo, hermano, de verdad. Esta es la buena noticia de este seminario. A mí me pareció maravilloso, ¿sí? No tengo que esperar. No estoy diciendo que no me va a funcionar. Si el padre Francis puede orar por mí, por estoy pensando una cosa que está pasando en mi vida y que está más allá de mis fuerzas y que no lo entiendo. El padre, por estar ordenado, tiene un poder, ¿sí? Para liberar. Cualquier sacerdote, diácono o obispo, por el sacramento del orden, tiene un poder. Pero lo que yo le estoy enseñando es, nosotros los laicos también, por los méritos de nuestro bautismo, tenemos un poder mínimo, escúcheme bien, y también es importante que lo entienda, para trabajar en nosotros y en nuestras familias por el vínculo. Este seminario no es para que usted se agarre, ¿no? Yo les voy a dar la oración y entonces usted se agarre, ¿sí? Yendo a orar por la gente. No, esto es para que usted ore por usted y por su familia. Esto es importante, ¿sí? Este le habilita para eso, porque luego hay gente que, mira, me dio una oración muy buena, voy y te voy a hacer la oración. No funciona así. No funciona así. Le voy a decir por qué, porque suena medio raro esto. Porque otra vez, lo que usted está haciendo, lo que usted y yo estamos haciendo acá es entender, ir a lo profundo. Entonces no se puede hacer evangelización, no se puede hacer sanación, no se puede hacer liberación sin que usted de alguna manera, le vaya mostrando a las personas, les vaya abriendo los ojos, les vaya enseñando. Esto es importante, ¿sí? Porque si no, empezamos a hacer de estas cosas, y ahí hay un peligro, y a veces nos ha pasado en la renovación, de estas cosas mágicas, y no son cosas mágicas. Son cosas que vamos entendiendo y vamos aplicando y vamos tomando seria nuestra vida cristiana y empezamos a ver victoria, hermanos. Empezamos a ver victoria. Y usted puede orar por batalla espiritual, por liberación para su familia, para usted mismo. De hecho, siempre que usted va, incluso de hecho en un proceso de exorcismo o de liberación seria, ¿sí? El sacerdote, la persona encargada, le van a hacer un caminar donde la persona que está sufriendo, porque es un sufrimiento terrible, tiene que hacer su parte, tiene que renunciar, tiene que proclamar, tiene que hacer su parte, ¿sí? Tiene que hacer su parte y es muy importante es muy importante en cualquiera de estos procesos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, yo le mencioné este numeral, pero lo vuelvo a señalar, en el 391 nos enseña que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos mismos se hicieron malos a sí mismos. Entonces el demonio fue creado bien, porque sí me ha pasado incluso en seminarios que hay, sobre todo jóvenes que me dicen, oyes, si Dios nunca hace nada malo, hizo a Satanás y Satanás es malo. Luego entonces Dios sí hace cosas malas y espérame. Hacen su vuelta, hacen su silogismo, su razonamiento y es, ve, lo que hizo Dios, cuando Dios creó a los ángeles eran buenos, como creó a Adán y Eva y eran buenos, ¿sí me explicó? Pero los creó libres. Una cosa que compartimos con los ángeles es la libertad. Los seres humanos somos libres. Tenemos libre albedrío. Esta es una cosa que nos dio a la par de otras cosas más, ¿sí? Como seres especiales que Dios nos concede. Entonces, libremente ellos se hicieron malos. Dios no los hizo malos. Dios no hace nada malo. Todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, eso. Vamos a hablar entonces de algunas maneras como Satanás
nos ataca algunas estrategias, y estas son las 4 estrategias básicas del ataque de Satanás. Las 4 estrategias básicas. Voy a empezar con la tentación y luego voy a brincar a la opresión, o vejación le llaman algunos. Opresión o vejación es parecido el término. Le voy a decir porque luego que estudie a lo mejor otros documentos, el numeral del catecismo es el 391. El 391 es el que habla de que el diablo fue creado bueno. ¿Sí? El diablo y todos los ángeles que cayeron con él fueron creados buenos, se hicieron malos. Entonces, voy a hablar de estos 4. Entre más vamos profundizando, como la tentación es bien común, todos somos tentados. El demonio nos tienta a todos, ¿sí? Hay quienes que somos tentados 7 veces al día, y 7 veces al día quiere decir muchas veces, no 7 nada más, sino somos tentados a cada rato, ¿sí? Entonces, más común, y luego la vejación o la opresión menos común, y luego la obsesión menos común, y luego la posesión es la menos común. Todas pasan, pero conforme avanzamos son menos comunes, más raras. Se tiene que hacer en cualquiera, sobre todo a partir de la segunda, un proceso de discernimiento para ver qué tipo de influencia está teniendo el demonio sobre nosotros. Entonces, la primera es la tentación. Y esta es como la tentación, si quiero explicarla brevemente, es una provocación que nos pone el demonio. Es una provocación a hacer aquello que Dios nos ha prohibido. Aquello que Dios nos ha prohibido porque nos hace mal, el demonio, ¿sí? Juega con nosotros y la tentación me parece como, no, hazlo. Pareció lo que pasó con nuestros primeros padres. Y pasa en cada cosa. Hay cosas que no debemos de hacer y nos empieza como que, hazlo, no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? Aquí, en este primer departamento, en esta primera estrategia, el enemigo estudia bien, detalladamente, aquellas áreas en nuestras vidas, ¿sí? Donde somos más débiles, más vulnerables. Y luego nos seduce para desobedecer al Señor, ofreciéndonos un apetitoso y venenoso manjar. Eso es la tentación. Mire, acá vemos como unas 40, 45 personas, 50 más o menos. Cada uno de los que estamos acá somos tentados de manera diferente. El demonio sabe de qué pie cojea usted. El demonio sabe de qué pie cojeo yo. ¿No? O yo digo luego, el demonio sabe dónde me da risa y a mí hace cosquillas. Cada uno de los que estamos aquí somos tentados de manera diferente. Y es certero, el demonio no anda tentando en otra cosa que usted no va a caer, es certero. Sí, es certero. Esta es una de las maneras en que más almas se pierden, no siendo tentadas, cayendo en la tentación. ¿Sí? Ser tentado no es malo, ser tentado no es malo en sí, porque luego hay gente que va y se confiesa y que tiene muchas tentaciones. Tener tentaciones no es pecado. Caer en las tentaciones es pecado, es pecado. La segunda, ¿sí? La segunda manera como el demonio, ¿sí? Ataca, le llaman obsesión diabólica. Obsesión diabólica es diferente a la obsesión psicológica. Existe este término en psicología también. La obsesión diabólica es un ataque desde fuera de la persona hacia su mente, ¿sí? Le vienen pensamientos a la persona, obsesión diabólica, haciéndole pensar permanentemente, una y otra vez. A veces hasta soñar, hasta dormido se le vienen los pensamientos con un objeto, con una persona o una situación que a lo mejor en apariencia por fuera hasta puede parecer agradable. Puede parecer agradable. A Santa Teresa de Ávila le pasaba bastante esto. No, el demonio se le disfrazaba hasta del mismo Señor Jesús, aunque suene raro lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Se le disfrazaba del mismo Señor Jesús y Santa Teresa tenía que discernir que eso venía de Dios o venía del demonio. No era fácil. Entonces, una apariencia agradable, placentera y deseable. Pero luego de ahí empieza a distorsionarse y es un bombardeo a la mente impresionante. La obsesión
diabólica. Y le digo, empieza con cosas buenas y luego empieza con cosas malas, cosas, pensamientos sucios, pensamientos que te atormentan, ideas, etcétera, ¿sí? Eso es la obsesión, así como a grosso modo. La opresión o vejación, le llaman algunos otros exorcistas, algunas otras personas. La opresión es la tercera, y esta consiste en un ataque desde fuera de la persona, ¿sí? Otra vez, todavía la tentación es desde fuera, la obsesión es desde fuera, la opresión es desde fuera. Esta tercera, ¿sí? Es un ataque a la persona hacia su salud. Entonces hace que las personas se empiecen a enfermar hacia su salud, hacia sus finanzas, empieza a destruir sus finanzas muchas veces, hacia su familia, hacia su vida espiritual, ¿sí? A veces les hace daño en el cuerpo, los araña, les golpea, aquí en este departamento, en este tipo de estrategia, tenemos varios santos. Estoy pensando, el cura de Ars padeció mucha opresión, el Padre Pío, Santo Padre Pío, mucha opresión, hasta la Madre Teresa de Calcuta, mucha opresión, muchos santos, ¿sí? Y ojo, estas cosas a veces no tienen que ver con que yo sea malo. Algunas veces sí es que yo le di entrada, algunas veces que algún familiar, pero algunas de esas cosas hay algunos santos que el demonio nada más por molestar en algunas ocasiones, ¿sí? En algunas ocasiones. Entonces, la opresión va por ahí, ¿sí? Ya es daño en el cuerpo de alguna manera, pero otra vez desde fuera, no se ha metido, ¿sí? El cuarto es la posesión, y la posesión diabólica, ¿sí? Que requiere de un exorcismo. En estos niveles, en estos dos sobre todo, se puede hacer oración de liberación y de batalla espiritual. Si un sacerdote, un exorcista, un laico bien preparado puede hacer y ayudar a hacer esto. Usted, por su propia familia, a través de lo que le voy a enseñar yo cómo orar, puede hacer para trabajar con estas cosas. El padre Josefu, de hecho, afirmará que hasta esto, la oración de usted por su familia, a veces si la raíz tiene que ver con alguna atadura y por ahí es que se metió y está haciendo daño, incluso en este nivel en la familia. Voy a explicar eso con calma más adelante, sí, el día de hoy. Puede ser que la oración, sí, tenga un poder particular para esto. Entonces, la posesión es cuando el espíritu maligno, un espíritu o varios, ¿sí? En muchas posesiones se descubre que no es un solo demonio, no es un solo espíritu, son muchos demonios, ¿no? En uno de los exorcismos que hace Jesús en el Evangelio, le dicen que ¿cuántos son? Dicen que son legión, y legión creo que eran 700 o 7,000, no sé cuántos, eran muchísimos, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos otra vez, uno de estos espíritus se meten dentro del cuerpo de una persona y asumen control de su cuerpo, Las manifestaciones, cuando hay una posesión, son evidentes, pues el poseso puede hablar con una voz que no es suya, ¿no? Una mujer habla con una voz de hombre, un hombre con una voz de mujer, ¿no? Etcétera, ¿no? Estoy pensando desarrollar una fuerza y habilidades impresionantes, como subir por la pared y quedarse pegado ahí en el techo, rechazar todo, levitar, moverse de un lado para otro, ¿no? Levantar objetos y empezar a aventarlo. Rechaza lo santo generalmente, rechazar lo santo, el agua bendita, el aceite, este tipo de cosas, el crucifijo lo rechaza, todo lo santo, y dicen generalmente muchas blasfemias contra Dios. Hay muchas otras cosas que se pueden manifestar, no hay muchas otras cosas, pero por mencionar algunas, ¿no? Entonces, una cosa que quiero dejar sentada para terminar esta primera parte es, el demonio existe, hermanos, y quiere hacernos daño, y aunque a veces ahora lo negamos o decimos como que no, en realidad no existe, o no como nosotros entendemos, ¿no? El superior de los jesuitas, el padre Arturo Sosa, el 31 de mayo del 2017, no quiero nada más despoticar, es un tipo muy brillante,
mis respetos. Quiero decir esto antes de decir, porque esto está documentado, no es como que yo, José Juan, les estoy queriendo sacar los trapitos al sol al Padre, y ni es tampoco para que, es decir, a veces nos hemos hecho tan inteligentes, tan profundamente teológicos, tan, no lo sé, que llegamos a concluir cosas que nos terminan haciendo daño en nuestra propia vida espiritual y la de los demás. El padre Arturo César, que es el superior de los jesuitas en todo el mundo, ¿sí? Es el jefe del mismo papa, ¿no? De alguna manera, ¿no? De hecho, a él le llaman, el jesuita está siempre en el Vaticano, el superior de los jesuitas, le llaman el Papa Negro. Cuando usted escucha la palabra Papa Negro, se utiliza para darle ese calificativo al superior de los jesuitas. ¿Por qué? Porque es casi como el Papa en el poder. Los jesuitas, es impresionante la congregación. No, son muy inteligentes, es impresionante toda la influencia que tienen los jesuitas como comunidad religiosa. Y de verdad son inteligentes, de verdad son impresionantes, ¿no? Entonces, digo, hoy nuestro papa es un jesuita, el Papa Francisco es jesuita. Entonces, en esta ocasión, el 31 de mayo del 2017, en una entrevista publicada, él dijo, desde mi punto de vista, esto fue lo que dijo, le preguntaron sobre el demonio y sobre el mal personificado, y él dijo, desde mi punto de vista, el mal forma parte del misterio de la libertad. El mal forma parte del misterio de la libertad. Si el ser humano es libre, puede elegir entre el bien y el mal. Los cristianos creemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios es libre, pero Dios siempre elige hacer el bien porque es todo bondad. Dios siempre elige hacer el bien porque es todo bondad. Hemos hecho, mire lo que dice, hemos hecho figuras simbólicas como el diablo. Mire, otra vez repito, hemos hecho figuras simbólicas como el diablo para expresar el mal. Es decir, no lo inventamos. Los condicionamientos sociales también representan esa figura, los condicionamientos sociales, ya que hay gente que actúa así porque está en un entorno donde es muy difícil hacer lo contrario. Entonces dijo como que son ideas nuestras esto de la cuestión. Y lo dijo él, y como lo dijo él, pues todo el mundo estaba callado. Ni un cardenal, ni un obispo a veces decía nada. Es como que, ¿cómo van a decir contra este señor que es una lumbrera intelectual, ¿no? Hasta que el Papa Francisco, y voy a citarlo mañana, ¿sí? Salió, hizo declaraciones y escribió luego la encíclica, la exhortación apostólica, ¿no? Donde habla de la existencia real del demonio. Después de estas 4 estrategias, ¿no? Por las que el demonio de alguna manera, ¿sí? Entra en nuestra vida, el padre Josefo nos presenta las 4 puertas. Mayoría de los exorcistas, mayoría de la gente que se dedica a trabajar en este tema, en las cuestiones de liberación y de batalla espiritual, habla primero de las estrategias y luego de estas puertas de acceso, ¿no? Le llaman de diferente manera, puntos de acceso, puertas, etcétera, ¿no? Y el padre menciona 4, las faltas de perdón, las relaciones malsanas o enfermizas, el ocultismo y las ataduras familiares. Por ahí hay un exorcista español, se llama, y hay varios videos de él muy interesantes, videos súper cortitos, ahí se los voy a compartir yo mañana. El padre se llama don Javier Luzón Peña, un exorcista español, que habla de 6 puertas, no de 4, sino de 6. Entonces, a estas 4 que están aquí, ¿no? Él, por ejemplo, nosotros en ocultismo vamos también a agregar la cuestión de lo que se llaman los maleficios. Él los separa, los maleficios o las maldiciones, nosotros lo vamos a cubrir aquí, o a veces también lo cubrimos aquí de alguna manera. El padre no habla de esto, el padre Javier Luzón, pero él agrega el pecado. De hecho, él menciona la primer puerta de acceso es el pecado. Si yo caigo en pecado, y esto dicen muchos sacerdotes, si yo caigo en pecado, si yo vivo en pecado, yo me hago visible para Satanás.
Cuando estoy en gracia, el demonio no puede hacer nada conmigo. Aunque esté intentando hacer cosas, en realidad no me puede hacer ningún daño. Puede tentarme, pero no me puede hacer ningún daño más que eso. Cuando yo caigo en pecado, ¿sí? Me hago visible a los demonios. Me hago visible a los demonios de alguna manera. Entonces, el pecado, y eso también es importante, hermanos, porque en el proceso trae regreso, en el proceso de liberación, de batalla espiritual, de sanación de nuestras familias, una cosa importante también es esta. Porque hay gente como que, yo voy a hacer la oración, no voy a misa porque no me gusta ir a misa, pero voy a hacer la oración. O estoy haciendo un pecado, cualquiera, el que haga, imagínense, o el que haga yo, o el que haga usted, o el que haga cualquiera, y es como que, pues voy a hacer la oración esa que me enseñó José Juan en la clase, ¿sí? Pero sigo haciendo esto. Entonces es importante que cuando empezamos a buscar la gracia de Dios y a renunciar, ¿sí? A las cosas que nos llevan hacia el mal y nos trae Satanás, que empecemos a tomar nuestra vida cristiana en serio. Entonces, el padre Javier Luzón habla del pecado como una puerta más, que no esté en esta, ¿sí? Que no esté en esta. Y otra puerta que menciona son las heridas, que las vamos a mencionar de alguna manera aquí, las heridas en el vientre materno, que nosotros lo tomamos con mucha calma y lo trabajamos en el retiro de Tobías. Pero él agrega que también estas, y de manera primordial esas, de esta primera etapa de la vida, porque se han dado cuenta que mucha gente con perturbaciones diabólicas serias, mucha gente, escúcheme bien, mucha gente, hasta un porcentaje, mucha gente, estoy hablando de 90 o 100%, es súper alto, 90 o 100% de las personas que tenían un proceso de liberación por exorcismo, por obsesión, por alguna de estas cosas graves, se encontró que tenían heridas desde el seno materno. Heridas del seno materno, de diferente índole, pero heridas desde el seno materno. Entonces, el padre Javier Luzón Peña también habla de esto. En nuestra oración, el sábado, en la oración, en la parliturgia que nosotros hemos organizado, hemos integrado estas cosas también. Entonces, aunque yo no estoy explicando como una puerta aparte, ¿sí? Las vamos a cubrir en la oración del sábado, por supuesto, ¿sí? En la oración del sábado. Entonces, el sistema de Satanás, ¿sí? Son cuatro puertas de acceso de alguna manera, ¿sí? 4 puertas de acceso. Entonces, la clave acá, ¿no? Lo que dicen la mayoría de los exorcistas, la gente que se dedica a esto, el padre Josephus Semacula, es que si yo tengo mis puertas cerradas, ¿sí? Si yo tengo mis puertas cerradas, el demonio no tiene vuelta conmigo. No me puede hacer mal, ni a mí ni a los míos, ¿sí? Pero si yo tengo una puerta abierta, así cuide las otras y las cierre muy bien. Si tengo una abierta, pues por ahí se me puede colar. Y hablamos ayer de que yo soy parte de mi familia y mi familia soy yo. Entonces, lo que hace alguien en mi familia, ¿sí? ¿Sí? Si alguien en mi familia abre una puerta a Satanás, puede ser que alguien más en mi familia, incluyéndome a mí o mis hijos o alguien, sufran las consecuencias de lo que alguien más de alguna manera, los derechos que alguien más se dio, ¿sí? A Satanás, ¿sí? En mi sistema familiar de alguna manera. Entonces tenemos que cerrar las 4 puertas, no podemos dejar ni una sola abierta, ¿sí? En la sanación interior, la sanación física, la liberación, a menudo, mira, y algo que me parece maravilloso de este seminario, te lo voy a decir que yo también cuando lo vi, y yo tengo muchos años trabajando en esto, en una cosa, en otra cosa, he visto varios retiros, he vivido muchos de ellos, he participado en muchos, he ayudado en muchos, me he sentado y dejado que Dios me ministre a través también de bastantes, y había ido viendo como que hay algunos retiros, incluso de sanación y de liberación, que se enfoca mucho en el ocultismo, o uno se enfoca mucho en las ataduras familiares, las cuestiones generacionales, pero he visto como que se ocupa mucho de uno y no mencionan otro, descuidan otro, o mencionan pero no tratan y entonces lo maravilloso, y le voy a ser honesto, y no quiero decir que esta es la última Coca-Cola del desierto, porque no lo es tampoco, pero me parece que una bendición súper grande de este seminario, de manera concreta, que estamos haciendo nosotros y todos los demás que están haciendo en esta misma línea,
¿sí? De cerrar las puertas de acceso de Satanás, de orar por batalla espiritual, por sanación, por liberación para nosotros y para nuestras familias, ¿sí? Es que tratamos de cerrar todo, que no dejamos ningún cabo suelto, como decimos comúnmente. Esto es importante. Es importante. Por eso, cuando vas a otros retiros que nomás tratan, a lo mejor, estoy pensando, un retiro de sanación interior, donde se habla mucho de las faltas de perdón, la gente se siente bien, la gente sale feliz, la gente sana, por supuesto, ¿sí? Y empiezan a ver cosas buenas, pero pasa un tiempo y empiezas a ver que las cosas regresan porque cerramos una puerta y quedaron 3 abiertas. Un retiro de liberación, se habla mucho, se renuncia, se hacen oraciones de liberación, etcétera, pero se dejó esta puerta, o se dejó esta puerta, ¿no? Vamos a un retiro de matrimonios y trabajamos a lo mejor esta puerta de aquí, ¿no? Pero quedó esta puerta, o quedó esta puerta. Entonces, lo maravilloso de es que trata de abarcar todo, ¿sí? Algunos ministerios, de hecho, se enfocan mucho en sanación interior, otros en liberación, otros en sanación intergeneracional, ¿sí? Abarca todo. El seminario, podemos decir que tenemos como la llave en esta oración, en la paraliturgia, porque tratamos de cubrir lo más posible. A lo mejor si soy honesto, debo decir, a lo mejor falta algo que nadie nos ha dicho y que yo no he leído y que alguien no lo ha enseñado, pero es bastante extenso todo lo que estamos cubriendo. No porque sea muy largo, sino cuando estamos visitando todas las posibilidades de irle cerrando a Satanás como tal, ¿sí? Entonces es importante. Usted va a orar, ¿no? El sábado por su familia, ya hemos dicho, en este tipo de oración. Hacemos la oración en plural. Usted no la hace nada más usted, sino nosotros te invitamos, pero yo te quito, yo te saco, yo te cancelo, le diremos a Satanás, ¿sí? Aquellos acuerdos que hicimos y que nos han causado daño en nuestra familia y nos han causado, y vamos a ser muy concretos, de ahí el genograma, de ahí lo que hemos hablado, estas puertas que se abrieron, que nos han causado esto, y usted va a poner la enfermedad que prevalece en su familia, o divorcios, o separaciones, o niños que mueren, o niños que tienen problemas de droga, o niños que tienen, o sea, cosas que se empiezan a circular en la familia, muy concretos, ¿sí? Una vez más, si alguien no le ha dado permiso al demonio, él no puede estar. Él no puede estar. Entonces, pero usted, de su familia, nosotros, por eso decimos, nosotros te invitamos. Yo te quito por la autoridad espiritual que recibí en el bautismo, ¿sí? Nos cuenta el padre Josefu en su seminario, que había un joven en Boston, que llevaba por ahí creo como unos 8 años poseído literalmente, ¿no? Y una de las cosas que le provocó la posesión, a este muchacho, fue una de las cosas que provocó físicamente fue que lo dejó mudo. Es decir, una vez que el diablo poseyó al muchacho, el muchacho cuando era niño, era un adolescente, 13 años, dejó de hablar, ya no habló, ¿sí? Ya no habló, y entonces pues la señora estaba separada de su esposo, ¿no? En ese proceso se habían separado, y la señora, pues viendo cómo sufría su hijo por la posesión y todas las consecuencias psicológicas, emocionales, espirituales, físicas, ¿no? Que iba sufriendo otra vez. Cuando hablamos de un poseído, esto es importante que lo entendamos nosotros. Mire, no nos puede provocar morbo, o puede ser que le provoque, pero quiero decirle, es una persona que está sufriendo mucho, Y entonces, pues el muchacho había sufrido mucho, la señora había llevado al muchacho a muchos lugares, a grupos de oración, a grupos de liberación, con sacerdotes exorcistas, a un curso, a otro retiro, y después de mucho tiempo el muchacho seguía igual. Y resulta que pues iba a llegar el seminario de sanación de familias, de sanación familiar a Boston,
¿no? Y la señora vivía como a 2, 3 horas, o sea, en Massachusetts, ¿no? Pero no en la ciudad de Boston. Entonces iba a llegar y la señora decidió que iba a llevar a su hijo, ¿no? Le platicaron que viene un padre que da este seminario y mucha gente ha recibido mucha bendición. Hablan que hasta personas que estaban poseídas fueron liberadas. Entonces, pues, might as well. O sea, tratemos de una vez, si ya tratamos otras cosas, que no tratemos esta. La señora pues se preparó, manejó las 3 horas, llegó al seminario, estuvo en el seminario del padre Yosefu. De verdad, es muy intenso, es muy largo. Mire, esto que yo estoy haciendo con ustedes, que lo hago en 5 días las clases, porque es de lunes a viernes. Mañana terminamos las clases, más o menos 2 horas y 15 minutos promedio, ¿no? Con eso, el padre del seminario en 3 días, o sea, estos mismos temas en 3 días, en 12 a 13 horas, cada día. 12 a 13 horas cada día. Entonces son mínimo 36 horas. Nosotros estamos haciendo más o menos en una tercera parte del tiempo, ¿sí? Estamos haciendo el retiro completo con todo y la oración. Que la oración también es más o menos 2 horas. Entonces, el sábado que hagamos la oración, vamos de 7 hasta 9, 9 y media promedio, porque la oración se alarga con todo lo que hacemos. La oración, para la liturgia es más o menos, estoy pensando 1 hora 15 por ahí, promedio más. Vamos a bendecir los sacramentales, vamos a hacer la oración también para romper las cuestiones con la masonería. Bueno, regreso. Perdón, se me fue el avión. Voy con la señora de Boston. Pues le dijeron que iba el padre. Entonces la señora fue, se echó todo el seminario. Dije todo ese rollo porque es largo el seminario, de verdad es largo, ¿no? Se echó todo el seminario y entonces la señora, ¿sí? Entonces la señora, pues no miró que pasaba nada, porque usted va a ver la oración que vamos a hacer el sábado y a lo mejor usted ha tenido experiencias de hacer oración de liberación y la gente empieza a aventar espuma y a revolcarse y a caminar como araña y estas cosas y gritos y esto. No, la oración se hace en mucha paz, ¿no? Yo personalmente he hecho el seminario muchas veces y no he tenido estas manifestaciones. He estado en 3 seminarios del padre Yosefu y no he visto manifestaciones tampoco. Es una oración de mucha paz, con mucha paz, mucha autoridad, muy clara, ¿sí? Mucha paz, muy, muy tranquilo. Y entonces terminó, ¿no? La señora se echó todas las clases. Se pidió a la señora que trajera a su hija que era también ya más o menos adulta, porque como estaba divorciada, cuando le comentaron al padre que si traían y que venía un muchacho que estaba poseso, el padre preguntó si venía toda la familia, porque el padre tiene esta visión de, es que es de familia, y es que si la familia hace la batalla, la familia puede tener victoria. Esta es una de las buenas noticias de este seminario. Y entonces, dijeron, no, pues es que la señora está separada y el señor, pues creo que ya ni católico es, se había hecho como budista o una cosa, no me acuerdo ni qué se había hecho, alguna otra religión. Entonces, pues tiene que venir alguien que represente al papá, ¿no? Y el mismo muchacho no podía porque estaba mudo, no podía hacer la oración, y aparte si los demonios lo tenían en ese momento, pues no se podía. La señora podía orar por el lado de ella, ¿sí? Por el árbol genealógico, el lado materno, pero se tiene que orar por los 2 lados para que haya más eficiencia en la oración. Entonces se invitó a que viniera la hija y la hija tiene los 2 lados, el de su papá y de su mamá. Entonces que la muchacha hiciera la oración incluye las dos áreas. Y hicieron la oración, le digo una oración muy en calma, no pasó nada, el muchacho no hizo ninguna manifestación, el muchacho que estaba poseído, ¿sí? No hizo ninguna manifestación en ningún momento. Terminó la oración, ¿no? Algunos de ustedes han ido a lo mejor al seminario del padre Yosefu, algunos, estoy seguro, y hay gente que se queda y le hace preguntas al padre y le pide oración, y cuando le pide oración el padre dice que haga la oración, que no, él no hace oración por la gente. Entonces, o le hacen preguntas, o que le firme el libro, o que les dé un consejo, etcétera. Mucha gente se queda. Entonces, la señora esta, con su hija y su hijo, que ya era un joven también, se quedaron y y nada, empezó a
a irse la gente, empezó a ir poco a poco hasta que se quedó vacío y nada más quedaron ellos, o sea, pasó bastante tiempo y al final se acerca la señora con la hija, el muchacho ya está mero atrás y entonces le dice, padre, ya fue todo, padre, ya fue todo, y el padre, sí, ya fue todo, padre, pero no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Sí, no pasó nada, padre. ¿Va a hacer alguna otra cosa o qué para que yo vea que algo que usted hizo le funcionó a mi hijo? Y el padre, no, lo que íbamos a hacer ya lo hizo usted y su hija. Es todo. No, padre, pero debe tener usted una oración especial para personas así como nosotros, de alguna manera, ¿sí? Usted debe tener alguna oración por ahí que sencilla, que una persona en particular que está poseída, algo, este era padre. No tengo ninguna. Padre, mínimo, póngale la mano y ya, que veamos como que hizo algo distinto, padre. No voy a poner las manos porque en esta oración no imponemos manos. Porque no es la imposición de las manos, no es lo que hace el padre, es el hecho que la familia entra y reclama el terreno que se perdió por la misma familia. Y entonces la señora sigue insistiéndole al padre una y otra vez, haga y haga y haga. Y el padre así como que no voy a hacer, porque el padre decía, en el momento que lo haga, entonces la señora va a pensar que en realidad quien lo hice fui yo. Y todo lo que he enseñado por 3 días, ¿no? Por muchas horas, pues se va a venir a la borda, van a decir que, pues eso no sirve, lo que sirve es que el padre haga esto. Y no, el padre es como que yo creo que cuando la gente ora por sanación y liberación para su familia, eso sucede. Entonces la señora sigue insistiendo, entonces el padre como que se cansó y como que, vea, le voy a poner la mano así como que un minuto, un segundo. Ya como que para que se fuera, porque no dejaba al padre, ya no había nadie, el padre ya había recogido sus cosas, ¿no? Y entonces la señora, le va a poner la mano, sí, tráigamelo, y fue por el muchacho. El padre así como que ya para quitármela de encima, el padre más para quitármela de encima, como que no lo sé. Pero cuando la señora venía de camino, entonces el padre otra vez se hizo su paseo mental y dijo, vea, si le pongo la mano otra vez, si le termino poniendo la mano y el muchacho recibe la bendición de ser liberado, las personas se van a desviar, no van a entender cómo funciona esto. Entonces cuando llegaron hasta el frente, el padre llegó y dijo, ándale pues, ya lo traje, póngale la mano, haga algo, padre. Y el padre dijo, no. Decidí que no, pero padre, usted me dijo, póngale el dedo nomás si quiere. No, ni el dedo. ¿No? Se fue la señora y se fue triste porque el padre no hizo nada. Al final de cuentas, después de toda vuelta, se fue, ¿no? Y empezaron a manejar de regreso rumbo a su casa a las 3 horas, después de que termina el domingo, que termina anoche. Se fue manejando. Y cuando iban como 1 hora o 2 horas en el camino, pues, ¿qué habla el muchacho? El muchacho empezó a hablar, le empezó a hablar a su mamá. La mamá al principio se sacó de onda porque ya no conocía su voz. O sea, el muchacho empezó a hablar como su edad. Su mamá se acordaba de la voz que él tenía cuando quedó poseído, cuando tenía 13 años. El niño tenía 20 ahora o 21. Entonces le empezó a hablar normal, después de 8 años sin hablar, empezó a hablar y le estaba hablando su hijo, porque había ocasiones en las posesiones que hablaban los demonios, no su hijo, los demonios a través de su hijo. 1 hora y media de camino, el muchacho estaba siendo liberado, estaba viendo frutos de liberación.